Buenas a todos, yo soy Rafa. Yo soy Ana Luna y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. ¡Cesta y puntos! ¡Esos somos nosotros! ¡Hola! ¡Madre mía, qué soso eres! Ya se está quejando. Vuelvo a hacer la presentación. ¡Venga! ¡Cesta y puntos! ¡Ey, chavales! ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más. Estamos encantados de teneros como público. Os echábamos de menos. ¿Así mejor? Bueno, supongo que valdrá. Ya lo mejorarás. Venga, vamos a empezar. Eso, vamos a empezar. Que el programa de hoy os va a gustar mucho a todos. Hablaremos sobre un tema súper interesante, como es el transhumanismo. ¿Vosotros habéis oído hablar de este tema alguna vez? A nosotros eso no nos hace falta. Somos eternos. No nos tienen que instalar nada. A ti sí que te tendría que instalar algo, pero un chip para que te calles. Bueno, ¿habéis oído hablar sobre el tema o no? Hoy seguro que algo más aprenderéis, ya que para ello hemos traído a unos invitados muy especiales, Mariola Hernández y Antonio Hernández. Bueno, Mariola, Antonio. Yo soy Cesta. ¿Quién Yo es? soy- Ah, y yo soy encantada, Puntos. encantada. Bueno, Mariola, Antonio, bienvenidos al colegio. Estamos encantados de teneros aquí con nosotros el día de hoy. Mariola Hernández, abogada y licenciada en Ciencias Políticas. ¿Qué has hecho, Puntos, que ha tenido que venir una abogada? ¿Soportarte a ti? Como hago todos los días. Perdón a estos dos, están chinchándose todo el día entre ellos. Por otro lado tenemos a Antonio Hernández, médico cirujano del Hospital Vega Baja. Bienvenidos a nuestro programa y a nuestro colegio. ¿Conocíais el colegio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, yo el colegio lo conocía porque estudié aquí desde segundo de GB hasta el COU, estuve aquí 11 años, salí de aquí hace 40 años y me he dado un paseo con Fran por aquí para ver un poquito y veo que ha cambiado mucho en esto, algunas cosas han cambiado bastante. Y yo, bueno, buenas tardes también a todos. Y yo también estudié aquí y la verdad es que he corrido por los pasillos, me he caído por las escaleras esas que bajaban al claustro y bueno, estudié aquí en el año 90, 91, hice el BUP, antiguamente el BUP y el COU y bueno, estoy encantada de estar aquí también, me siento siempre que vengo como en casa. Bueno, ¿se nos ha olvidado algo en la presentación? Contadnos un poco más a qué os dedicáis. Eso, a nosotros se nos conoce como el FBI. Nos enteramos de todo. Exacto. Nosotros ya hemos investigado y ya sabemos quién sois. Pero seguro que algunas personas del público no lo saben. ¿Empiezo yo misma? Bueno, pues yo estudié Derecho, estudié Ciencias Políticas también y, bueno, nunca he ejercido en realidad como politóloga ni he gestionado nada de la vida pública, pero sí que me dediqué al ejercicio de la abogacía. Me he dedicado, prácticamente llevo 20 años y, bueno, llevo un despacho con una compañera y una socia y somos 4 letradas. Y, bueno, nos dedicamos a, pues, acompañar a la gente en las andaduras o los problemas legales que se le plantean. Y eso es a lo que me dedico. ¿Tú, Antonio? Pues mira, yo cuando terminé el COU aquí en Santo Domingo, pues nada, me presenté a la selectividad, aprobé la selectividad, estudié medicina en el Hospital General de Elche y después estuve trabajando primero aquí en Orihuela, después me fui al Hospital de San Juan, después al Vinalopó y ahora he vuelto aquí al hogar. Como decía Miguel Ríos, vuelvo al hogar, pues yo he vuelto aquí a Orihuela y aquí estamos. Muy bien. Para entrar en materia, don Antonio, ¿nos puede explicar en qué consiste el transhumanismo? Sí, bueno, más o menos podríamos decir que el transhumanismo se define pues como tiene un componente de filosofía, de ideología, de pensamiento, incluso cierto componente religioso, que lo que pretende es transformar al ser humano actual tal y como lo conocemos, llegar a un estado de poshumano, utilizando toda la ciencia y toda la tecnología que exista a nuestro alcance para llevar a cabo esa transformación. Que eso sea bueno o malo, pues lo podemos y lo iremos viendo a lo largo de la charla. Hay que ver qué ganas tenéis de ser inmortales. Yo, si eres para soportarte a ti, prefiero que no me instales nada y me dejéis morir, la verdad.
Bueno, ya está bien, chicos. Usted, Mariola, a nivel legal, ¿se imagina tener que estar litigando durante toda la eternidad? ¿Cómo lo ve usted? A ver, en realidad el litigio es una cuestión que se ha planteado durante muchos siglos y mientras que exista, digamos, la colectividad o el ser humano, digamos, viviendo en colectividad, siempre existirá el litigio. De hecho, pues desde, no sé, los tiempos del derecho romano, se viene litigando cuando se han planteado problemas entre individuos que pertenecen a una colectividad. O sea que en realidad el litigio lo normal es que exista por los siglos de los siglos mientras que existan las sociedades y existen desde las más primitivas, desde las más primigenias hasta hoy. Así que eso no se va a acabar, eso no se va a acabar. Don Antonio, usted es un conocedor al milímetro de la anatomía del cuerpo humano. ¿Cómo cree que afectará esa supuesta inmortalidad a nuestro cerebro instalándonos un ojo o una pierna biótica? ¿Cree que nuestro cuerpo lo aceptaría? Bueno, vamos a ver, nuestro cuerpo acepta un ojo biónico o una pierna biónica porque de hecho eso ya se ha utilizado y ya se está poniendo. Nuestro cerebro, el que nuestro cerebro sea inmortal, pues aquí tendríamos que definir, es decir, ¿qué vamos a entender como que el cerebro sea inmortal? Es decir, el cerebro va a ser inmortal porque lo entendemos tal y como estamos aquí, es decir, dentro de este cuerpo, dentro de este cráneo sigue nuestro cerebro, o que esa información del cerebro que nosotros tenemos, que tú tienes, pase a una máquina, pase a un microchip y como toda esa información de la mente sigue existiendo, a eso lo llamemos inmortalidad. Que ese poshumano, ese estado poshumano al que lleguemos, que hay gente, por lo que decía de lo del litigio, ese poshumano al que lleguemos, hay quien plantea que ese poshumano puede ser moralmente superior al ser humano actual. Es decir, a ese poshumano al que le hemos hecho diferentes mutaciones, tratamientos y eliminamos el componente de la maldad, digamos, de la criminalidad de un ser, pues a lo mejor hay menos litigios y a lo mejor podrían surgir de otro tipo. Bueno, vamos a ver qué piensan nuestros niños más pequeños sobre qué es el transhumanismo. Luego compararemos respuestas. Dentro sección. Es un Transformer. Es cuando un humano se transforma en un Transformer, en un robot o algo raro. Yo no tendría un cuerpo de metal porque, por ejemplo, no podrías hacer ningún deporte, no te podrías mover igual como tener un cuerpo normal. Yo tampoco porque me oxidaría. Un implante es algo que se le pone al ser humano para ayudarle a vivir o a hacer ciertas cosas, como por ejemplo que no tenga ataques de corazones o algo. Yo creo que es que cuando tú pierdes un brazo o una pierna, que te ponen una nueva. Pues yo creo que no, porque no nos pueden convertir en robots así como sí, porque como los robots no tienen ni órganos, ni piel, ni nada, entonces yo creo que no. Pues yo creo que tampoco, porque es lo mismo, porque no pueden hacerlo así, no sé, no nos pueden transformar así en robots, no sé. Haciendo más deporte y comiendo más sano, no sé. Con otra pierna. Estos niños, qué inocentes que son. Aunque yo no recuerde muy bien esos tiempos, seguramente sería como ellos. Puntos. Yo te conozco mucho y creo que no serías como ellos. Serías peor. Bueno, vamos a lo importante. Ya tenemos el punto de vista de los más pequeños. Ahora bien, don Antonio, considerando el uso de la tecnología,
¿En qué momento actualmente podríamos decir que la tecnología está ayudando a aumentar la esperanza de vida? Pónganos algunos ejemplos. Bueno, la tecnología ayuda a aumentar la esperanza de vida, por ejemplo, en el campo de la medicina, pues con nuevos tratamientos para diferentes enfermedades que antes podían tener una menor curación, una menor probabilidad de curarse. Pero lo más trascendente para aumentar la esperanza de vida que ha ocurrido pues a lo largo de los siglos, por ejemplo en este último siglo, es decir, no han sido los grandes avances científicos, entre comillas, sino lo que más ha aumentado la esperanza de vida ha sido la red de alcantarillado. Es decir, esto que puede parecernos ahora algo muy vulgar y muy simple, pues sí, pues la red de alcantarillado ha aumentado mucho más la esperanza de vida que cualquier tratamiento de quimioterapia, que los nuevos medicamentos para tratar las enfermedades del corazón, que los marcapasos, que los stents, es decir, todos estos son tratamientos nuevos que aumentan la esperanza de vida, al colocarle a alguien que ha tenido un infarto un stent, los medicamentos para la hipercolesterolemia, los tratamientos para la diabetes, todo esto que antes no existía, antes la gente se moría antes, esto aumenta la esperanza de vida. Pero lo que más ha aumentado la esperanza de vida a nivel global en los países que lo tenemos, en el mundo occidental, es la red de alcantarillado. ¿Podemos estar hablando de un transhumanismo incipiente? Sí. Es decir, a pesar de todos los avances que ya están habiendo, es decir, de que somos capaces pues, de crear un ojo biónico, una pierna, un corazón artificial, todo esto falta chips que se pueden implantar intracranealmente, por ejemplo, para tratar el Parkinson, por ejemplo, ahí hay algún aparato que se está intentando para tratar la depresión, incluso para tratar el Alzheimer, que esto está en fase muy incipiente, que evidentemente pues dentro de 20, 30 años todo va a ir a mucho más. Seguramente habréis leído la empresa esta Neuralink de Elon Musk, que está trabajando en los implantes intracraneales para curar y mejorar pues toda esta serie de enfermedades que hay a nivel cerebral. Doña Mariola, si por algún casual alguno de estos dispositivos falla, ¿la familia del fallecido podría emprender acciones legales contra los proveedores de dicho aparato? ¿O al aplicarlo ya estás aceptando que asumes los riesgos que pueda traer? A ver, aquí un poco habría que plantearse o que distinguir quién es el proveedor de ese implante, ¿no? Si de alguna forma el Estado o el sistema público lo provee o lo facilita, si falla, pues claro, el mismo individuo o incluso los herederos podrían plantear al Estado una reclamación por algo que ha fallado. Si, sin embargo, ese es un dispositivo, una tecnología que yo he adquirido a través de un proveedor privado, de igual manera puedo plantear acciones legales frente a ese proveedor por el mal funcionamiento o el deficiente funcionamiento o por la cuestión que se haya suscitado. Claro que sí, tanto el individuo como los herederos en el caso de que el individuo falleciera como consecuencia de esa mala tecnología aplicada. También es verdad que siempre hay que irse a la letra del contrato, es decir, hay que ver lo que se ha regulado en el contrato. Igual la persona que se aplica un dispositivo o una tecnología de ese tipo renuncia a las acciones que le puedan corresponder, porque si es un tipo de tecnología experimental, pasa a veces con las vacunas o pasa a veces con medicamentos que se experimentan y hay gente que se ofrece para de alguna forma y asume el riesgo. ¿No es así? Es así, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo más que por el fallo en sí de un aparato determinado, que dice que tú te compras un aparato y tienes un periodo de garantía, seguramente pues según el contrato, como dice Mariola, pues ahí en el contrato definirán las condiciones en caso de error, de fallo. Pero yo creo incluso más preocupante que eso, es decir, sería, por ejemplo, la posibilidad de que este tipo de tecnología pueda ser hackeada. Es decir, tú imagínate que, por ejemplo, pues tenemos a miles de personas con un implante cerebral para prevenir o tratar el Alzheimer. Ese dispositivo estaría implantado en miles o en cientos de miles de personas que si tú hackeas ese chip, ese programa, vas a ver lo que puedes hacer. Y esto no es algo imaginario, es decir, esto ha pasado, es decir, en el año 2017, una empresa de marcapasos llamó a todos los portadores de ese marcapasos para actualizar el firmware del aparato porque habían detectado un problema de vulnerabilidad
de forma que si alguien hubiera podido acceder a esos marcapasos, pues podía haber desencadenado pues una fibrilación auricular, una fibrilación ventricular, un infarto, en fin. Entonces, casi más que el que de 100.000 aparatos uno pueda fallar o dos puedan fallar, que eso ocurre con cualquier tecnología, más preocupante sería eso, el acceso que podría tener a tantas miles de personas, un pirata, un hacker. Yo voy a denunciar al colegio por los implantes que me habéis hecho. Calla, anda, que bastante es que el dispositivo te hace hablar. Bueno, ahora vamos a abordar de una enfermedad que está hoy en día acabando con un montón de familiares nuestros, por desgracia. Esa enfermedad de la que no hace muchos años era tabú pronunciar su nombre, el cáncer. Don Antonio, ¿cómo es posible que, siendo el principal destino de los fondos de financiación para la investigación médica, aún no hayamos acabado con ella? ¿Debe ser este motivo alguno de los principales del transhumanismo? ¿O creéis que el uso de la tecnología avanzada va a favorecer la curación de enfermedades como esta? A ver, con el cáncer todavía no se ha acabado y se tardará mucho tiempo en acabar, porque el cáncer, es decir, no es una enfermedad, es decir, son muchas enfermedades, hay muchos tipos de cáncer, es decir, no todos los cánceres tienen ni el mismo origen, ni se comportan igual, ni responden igual a todos los tratamientos. La verdad es que en los últimos 30 o 40 años el aumento de la supervivencia por el cáncer, salvo en el cáncer de mama, que sí que es el cáncer que más ha aumentado la supervivencia. De hecho, hoy prácticamente casi el 90% de los cánceres de mama sobreviven a los 5 años, que es como se mide la supervivencia en el cáncer. El resto de los cánceres, pues sí, con los nuevos productos de quimioterapia, de inmunoterapia, radioterapia, pues sí se ha conseguido pequeños porcentajes de mejorar la supervivencia, pero no se han conseguido unas grandes mejoras en esa supervivencia. Que con el transhumanismo, más que con el transhumanismo, con las técnicas que se desarrollen con el transhumanismo, es decir, sobre todo lo que sea la ingeniería genética, que con eso podamos frenar o podamos que disminuya la incidencia de ciertos tipos de cánceres, pues es posible que sí, pero también tenemos que tener en cuenta que la ingeniería genética siempre lleva luego un efecto secundario, es decir, que cuando tú realizas una técnica de mutación artificial en una célula, tú no sabes luego esa célula que va a seguir reproduciéndose, esa alteración genética que has producido, hasta dónde va a llegar. Sí, porque eso pues ya pues lo hemos visto también, que cuando tú haces una alteración genética, esa alteración genética no queda ahí. Esa célula va a seguir multiplicándose, va a seguir dividiéndose y se pueden producir después otras alteraciones. Pero bueno, en principio, la ingeniería genética, el transhumanismo, una de las finalidades que tiene es el mejoramiento, el perfeccionamiento del ser humano, es llegar a esa, entre comillas, inmortalidad, podría ser. Vamos a situarnos. Siglo XXI. Comienza la era de la nanotecnología. Es decir, cada vez tenemos equipos de procesamiento más pequeños cuyo objetivo es que sean microscópicos para poder insertarlos dentro de un cuerpo humano. Hace poco leíamos la noticia de que un nanorobot había empujado un espermatozoide hacia un óvulo. Don Antonio, ¿cuán lejos estamos de que un nanorobot pueda llegar a cargarse las células cancerígenas? Parece trivial, pero no lo es, ¿verdad? No, el hecho de que eso pueda ocurrir efectivamente no es nada trivial, sería algo muy extraordinario. No sé, yo ahí tal y como lo planteé, porque el ejemplo del espermatozoide está hecho en una placa de Petri, de forma de decir, el espermatozoide aquí, el óvulo aquí, y le hemos puesto el chip, es decir, no está hecho todavía, efectivamente está en la fase de laboratorio. El poner un chip, pues mira, yo ahí así a simple me viene a la cabeza, es decir, eso tendrías que ponerlo por una radiología intervencionista, es decir, acceder a través de una arteria, de una vena, llevar ese chip hasta donde esté el tumor, que ese chip sea capaz de distinguir lo que es tejido sano de tejido malo, de tejido canceroso, que además tenga la energía suficiente como para destruir ese tejido maligno tumoral. Entonces, bueno, es complicado, pero se puede hacer. Hacemos cosas parecidas a eso. Por ejemplo, nosotros somos capaces de localizar con lo que se llama, por ejemplo, con radionúclidos, donde hay un tumor, donde hay un ganglio,
y ahí se inyecta este radionúclido, otro tipo de material como se llaman semillas magnéticas, que luego se localizan con un transductor para saber exactamente dónde tenemos que operar para quitar un determinado tumor o un determinado ganglio. Es decir, que algo parecido a lo que tú dices sí que se está haciendo, y eso, bueno, pues podría ser también, dentro de unos años podría ser viable. Doña Mariola, ¿estas mejoras deben de estar al alcance de todo el mundo o al ser una tecnología desarrollada por una empresa privada será accesible solo a quien se lo pueda permitir? A ver, yo creo que toda la tecnología que sirva para mejorar la vida del ser humano en cuanto a auxiliar sus faltas de capacidades, entiendo que de alguna forma debería de ser accesible a todo el mundo. Es decir, si tenemos una persona, nos encontramos con un individuo, un chaval que tiene un accidente de tráfico o de lo que sea y ha perdido una pierna, yo creo que la tecnología debería de estar al servicio de la especie, o sea, al servicio del ser humano, para permitirle a ese chaval volver a andar, volver a correr, y entiendo que sí que debería de ser accesible para todo el mundo. Creo que no debe ser algo de las élites y algo que solo sea accesible para aquella persona que lo pueda pagar. Otra cuestión sería, pues eso, cualquier otra técnica, digamos, de mejora o de superación de lo que es la naturaleza del ser humano. Es decir, si habéis hablado antes del ojo biónico y tal, imaginemos que un ojo biónico pudiera darle a alguien, aparte de la visión que ha perdido por un accidente o lo que sea, pues la posibilidad de tener visión nocturna, ¿no? Que es que eso pues es algo que solo tienen algunos animales. Entonces es algo que está superando las características de lo que es la naturaleza humana, el ser humano. En ese caso, por supuesto, no, pero lo que es para atender o para como diagnóstico médico, o para temas curativos, o simplemente para auxiliar al ser humano en las carencias que tiene como consecuencia de cualquier enfermedad o como consecuencia de cualquier accidente. Claro que sí que considero que debería ser accesible, claro que sí. Y, doña Mariola, al igual que pagamos Netflix como suscripción, ¿se imagina tener que estar pagando mensualmente el software que le permita vivir más? ¿Qué pasaría si, le pongo en situación, qué pasaría si ese software no lo pagáramos? Sería un poco cruel, ¿no? A ver, eso sería un poco surrealista, no sé, no me puedo imaginar. No me puedo imaginar el caso, por ejemplo, aplicándolo al ejemplo que he dicho antes de por ejemplo, una prótesis robótica que permita a alguien, correr o saltar. Imaginemos que un chaval consigue adquirir esa prótesis como consecuencia de una colecta que ha hecho en su pueblo y ha recibido donaciones y le han permitido adquirirla, y lleva a su vez no solo la compra, digamos, de lo que es la prótesis, sino que necesita un mantenimiento, pagar una cuota mensual o anual de X, y llega un momento en el que no la puede pagar, y entonces pues claro, aquí depende de si hablamos del punto de vista empresarial, del punto de vista humano. Pero evidentemente la empresa que ha fabricado la prótesis y ha suscrito un contrato con esa persona para el mantenimiento, si el servicio, es decir, si no recibe la retribución que ha contratado, pues cortaría el servicio y de alguna forma no le va a proveer el mantenimiento porque no ha cumplido con las obligaciones del contrato. Claro, y la empresa se puede plantear, le pido la prótesis que me la devuelva, le exijo que me pague, aunque sé que es un chaval y no tiene dinero para pagarme, le perdono la deuda y no le exijo nada porque parece que éticamente no es correcto. Depende desde el punto de vista en el que se mire. Obviamente, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista jurídico, esa empresa, como empresa que es y se dedica a entregar una mercancía a cambio de una retribución, si no me pagas, te tengo que exigir que me pagues o te tengo que exigir que me lo devuelvas. Entonces, desde el punto de vista empresarial, la empresa tiene toda la razón en resolver el contrato, exigirle el cumplimiento o, si quiere, perdonarle la deuda, pero en la vida las cosas no funcionan así. Pero claro, desde el punto de vista ético o moral, va a dejar a ese chaval sin poder correr, sin poder desplazarse. Entonces, bueno, ahí está el debate.
No sé si he respondido. Eso está ocurriendo. Es decir, hay una empresa fabricante de ojos biónicos que ha quebrado y tiene a 350 pacientes portadores de ese ojo biónico que están en este momento sin mantenimiento, sin actualización del software que necesitan y están en trámites de ver si alguna empresa se hace cargo de esta empresa, pero de momento esos 350 personas están en esa situación que dice Mariola. Y por otro lado, una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es. Quiero decir, que todo el mundo tenga derecho a todo está muy bien, pero la realidad es que los recursos son limitados. Estamos hablando de tecnologías que son carísimas, con lo cual a todo el mundo eso no va a ser accesible. Aquí veo que somos muchos los que llevamos gafas. A nadie las gafas se las ha pagado el Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de un producto que por 100 euros puedes tener unas gafas más o menos normales. Si tú necesitas unas gafas, el seguro no te las paga. Si tú necesitas un implante dental, la Seguridad Social no te lo paga. Y queremos ojos biónicos y piernas biónicas para todos. La tarta es como es. Podemos partir los trocitos más grandes, más pequeños, hacer lo que queramos, pero la tarta es la que es. Perdón, al hilo de lo que dice él, yo llevo lentillas también, claro, y efectivamente, y me las tengo que sufragar yo. Efectivamente, sí. Cambiando de tema, nosotros somos hijos de Hollywood y estamos muy influenciados por ellos, por lo que nos cuesta mucho discernir a qué cosas tenemos alcance y a qué cosas no. Para ello, vamos a ver qué dicen los entendidos de literatura y cine de nuestro colegio. Dentro sección. Estamos en Cesta y Punto con Rocío. ¿Tienes alguna recomendación acerca del transhumanismo, alguna película que te hayas visto o algo? Pues sí, mira, precisamente una de mis películas favoritas trata sobre el transhumanismo. Se llama El hombre bicentenario. ¿Y tienes algo más que contarnos? Pues sí, si quieres te cuento un poquito la película de qué va. Sí. Pues nada, estamos hablando de dentro de a lo mejor de 100 años o 200 años, cuando se ha inventado un robot que todo el mundo puede adquirir y comprar para tenerlo en su casa. Y ese robot es como si dijéramos, pues como ahora mismo la asistenta, ¿no? O el asistente en casa que te puede ayudar, que te hace las cosas de la limpieza. Pero además te da conversación, es como una inteligencia artificial, ¿vale? Donde puedes interactuar y tal. A lo largo de la película te va contando cómo van pasando los años y resulta que se va haciendo como parte de la familia totalmente, ese robot. Y además como van inventando órganos, sustituyendo lo que sería la parte de tecnología, al final de la película, estoy dando un spoiler bestial, pero al final de la película termina como convirtiéndose, ¿no? en un humano. Ahí viene, pues, no sé, esa ahí de decir, ay, hombre, máquina, hombre. Está muy interesante, está muy chula. Sí, muchas gracias. Buenos días, hoy estamos con Encarna Ángel, profesora de Química de Santo Domingo. Encarna, ¿cómo puedes explicar el transhumanismo? Bueno, en principio es una materia un poco concreta de otras asignaturas, aparte de las que yo doy, pero en general, pues yo creo que todo el mundo hemos leído algún libro o hemos visto películas e incluso series como Gattaca, como Un mundo feliz, que es un poquito más antigua. Y entonces, pues ahí todo lo que se trasluce es considerar lo que es un mundo ficticio, porque a la hora de llevarlo a la realidad pues es complicado, porque es un mundo que se basa simplemente en las apetencias o en los instintos de las personas. Y claro, construir una sociedad así, basada solamente en eso, es muy difícil, porque al final lo que se llega a la conclusión es que el hombre tiene una dimensión aparte de ser un ser material. Entonces ya digo que es un poquito complicado. Construir simplemente una sociedad donde todo se mueva por apetencias, por gustos, por sensaciones, sin tener en cuenta que la persona tiene un componente más de afectividad, de sentimientos, tiene un alma y lógicamente pues eso también domina su forma de ser, su forma de actuar, incluso de relacionarse, no solamente con sus semejantes, sino con el mundo en general. Y en esto entraría, aparte de las cosas materiales, pues la naturaleza, la ecología, que ahora mismo también está muy en boga. Entonces todo eso es digamos una interacción entre
el mundo real y el mundo ficticio que se pretende construir, en principio, con eso. ¿Y conoces alguna película o serie sobre este tema? Sí, bueno, te he comentado, no conozco mucho porque del tema no soy experta, pero vamos, todo el mundo, yo creo que películas como Gattaca, como Un mundo feliz, que ya digo que es una novela que fue llevada también a la televisión y en su día pues fue también un poco controvertida, por esa razón. El choque entre lo que es la persona como un ser simplemente materia y lo que es la dimensión que consideramos pues mucha gente que tiene lo que es la persona. Vale, pues muchísimas gracias. De nada. Bueno, ¿vosotros conocéis algún libro o alguna película que trate sobre este tema? Bueno, pues, a ver, alguna conozco, pero yo no soy nada amante de la ciencia ficción, la verdad, bueno, conozco las típicas, Terminator, Matrix, creo. ¿Cómo era esta fue pionera en 2001, Odisea en el espacio, que esa es un clásico de las películas de ciencia ficción, creo que se llevó algún Oscar y todo, pero no soy muy amante de la ciencia ficción, no sé tú, Antonio. Estábamos hablando antes a la entrada, digo, ¿a ti te gusta la ciencia ficción? Digo, no, yo muy aficionado a ese tipo de cine, y le decía, mira, he visto trozos de Robocop, de Terminator, que son los clásicos, pero creo que nunca he podido ver la película entera. Sí que hay un libro muy interesante que es el de Un mundo feliz, de Huxley, que ahí que describe perfectamente esto, es decir, donde una sociedad en la que por ingeniería genética se clasifica a la gente pues por alfa, beta, gamma, delta, gamma, épsilon, y según en el estadio que estás, pues eres un ser más superior, eres un ser inferior, que es a lo que puede, una de las consecuencias a las que puede llevar pues este tipo de manipulación genética a quien sea accesible y quien no sea accesible a ella, ¿no? Lo que hablábamos de los recursos. Si tú tienes recursos para acceder a un ojo mejor, a ponerte un implante que evite que tengas una demencia, que tengas un Parkinson, terminarás siendo un ser superior. Y al final los que somos normales seremos discapacitados y los que se paguen el dispositivo serán seres superiores. Vamos a hablar de la película Tiempo de Shyamalan o Al cruzar el límite. Son películas que, sin haceros spoiler, habla sobre si es lícito o no sacrificar a unos pocos por el bien común. ¿Qué opináis vosotros? Yo cada vez que oigo la frase esa de por el bien común, es de esas frases que crea el neolenguaje, es decir, frases que suenan muy bien y que terminan queriendo decir o significando lo contrario de lo que dicen. Es decir, es como cuando hablas de las nuevas energías verdes que son de todo menos verdes o cuando hablas, en fin, no vamos a meternos en temas así más o menos políticos, pero eso ocurre, es decir, la energía verde es de todo menos verde. Y lo hablamos luego tomándonos unas cañas. Pues en esto, en lo del bien común, yo cada vez que alguien me dice que quiere hablar de hacer algo por el bien común, digo, me estás engañando. Es decir, vas a hacer algo que me va a perjudicar a unos cuantos, seguramente a muchos, pero tú tienes que venderme tu producto, decir que es por el bien común. Cuando me dices que esto de estas tecnologías, que si... Perdón, ¿cómo más? Repíteme la pregunta. Que la película habla sobre si es lícito o no sacrificar. Pues si es lícito, vamos a ver, sacrificar a alguien por el bien de otros, pues no, es decir, porque ¿hasta qué punto, cuánta gente tienes que sacrificar por otros? ¿Por qué tienes que elegir sacrificar a unos para beneficiar a otros? ¿Por qué hay que sacrificar a unos por un presunto mejorar el bien común? ¿Ese bien común realmente va a ser tan bueno como para tener que sacrificar a alguien? No tengo nada que añadir. Pues me viene a la cabeza un poco la doctrina esta del mal menor. Yo no sé si lo habéis estudiado en filosofía, ¿no? No sé, cuando nos encontramos ante una tesitura en la que hay que elegir, tenemos dos males y tenemos que optar por cuál es el menos malo de los dos, no sé, pero vamos, poco más que apuntar. Doña Mariola, ¿qué connotaciones legales podrían tener este tipo de actividades?
Siempre hay muchos problemas legales cuando hablamos de decisiones que tienen que ver con la vida humana. La manipulación genética es lo mejor. Así eliminamos a los feos y a los calvos. Todos seríamos guapos y perfectos. Lo único que tendríamos asegurado sería que no hubieran muñecas como tú. Doña Mariola, ¿qué connotaciones legales podrían tener este tipo de actividades? Siempre hay muchos problemas legales cuando hablamos de decisiones que tienen que ver con la vida humana. No sé exactamente en qué ámbito me hablas, no sé si habéis mencionado la manipulación o la tecnología en el ámbito de la genética. A raíz de lo de la película de Tiempo, que ¿Sí? tienen que sacrificar a algunos por el bien común. Bueno, pues eso es un poco lo que he adelantado previamente, un poco, no sé, lo extrapolo, no sé, si me lo llevo al ámbito jurídico, me viene a la mente un poco lo que he adelantado sobre la doctrina del mal menor. Es decir, yo no sé hasta qué punto eso es extrapolable aquí al transhumanismo, pero cuando se nos plantea un debate en el que tenemos dos males, al final, dos opciones y hay un mal que es menor que el otro, pues si elegimos al final el mal menor, entiendo que es lícito, o es más lícito y desde el punto de vista jurídico, obviamente menos reprochable. Sería un poco eso lo que puedo decir así, relacionado un poco con el ámbito ético-jurídico. La manipulación genética es lo mejor. Así eliminamos a los feos y calvos. Todos seríamos guapos y perfectos. Lo único que nos aseguraríamos sería que no hubieran más muñecas como tú. Bueno, va, ya está bien. Don Antonio, doña Mariola, ¿consideráis transhumanismo la manipulación genética como observamos en la película de Gattaca? Bueno, a mi modo de ver, yo creo que la manipulación o la tecnología aplicada al ámbito genético sí que es un tipo de transhumanismo, porque al final estamos utilizando, digamos, la tecnología para perfeccionar o completar al ser humano. El ejemplo que ha puesto antes el doctor en cuanto al tema de la nanotecnología, que hemos visto por ahí, porque sale en vídeos de internet, como un nanorobot empuja la cola de un espermatozoide para fecundar un óvulo, pues la verdad es que entiendo que sí que es una técnica que podría encuadrarse dentro de lo que conocemos el transhumanismo. Si bien es cierto, pues bueno, no sé, le queda mucho por desarrollar, como bien ha dicho. Entonces yo sí que lo considero así. Sí, claro, la película Gattaca plantea perfectamente el tema de la ingeniería genética y es una de las películas, vamos, que es un clásico sobre el tratamiento de la ingeniería genética. Sabiendo esto, supongo que como todo en esta vida, el transhumanismo tendrá cosas buenas y cosas malas, sus ventajas y desventajas. ¿Qué nos podéis decir en cuanto a las ventajas que proporciona? Pues mira, pues las ventajas sobre todo a nivel médico, es decir, pues si las utilizamos para tratar enfermedades, por ejemplo, alguien que después de un accidente, pues como antes el ejemplo que ponía Mariola, pues que ha perdido una pierna o ha perdido una pierna y un brazo, le puedes implantar una pierna biónica. Si además con el avance conseguimos ponerle un implante cerebral que conecte el cerebro, la corteza cerebral con esa pierna y que esa pierna se pueda mover con la voluntad del cerebro y no a través de un mecanismo mecánico, valga la redundancia, pues maravilloso. Si puedes poner un implante a una persona mayor para resolverle el problema del Alzheimer, pues perfecto. Lo puedes hacer para el Parkinson, lo mismo. Puedes utilizar la ingeniería genética para solucionar diferentes tipos de cáncer, maravilloso. El tema es hasta dónde vamos a llegar con eso. Es decir, dónde termina el tratar, el solucionar un problema y dónde empezamos bueno, no es que ahora vamos allá. Ya no, el tema no es llegar a los 100 años de una forma aceptable, sino es tener una vida inmortal, que también hay que plantearse lo que es una vida inmortal. Es decir, no es lo mismo la eternidad, que no tiene dimensión de espacio o de tiempo, sin embargo, la vida indefinida, la vida inmortal, todas las semanas tienes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Bueno, yo creo que al hilo de lo que dice él, todo lo que tiene que ver con, no sé, con la prevención de enfermedades, con la curación de enfermedades y sobre todo con suplir, digamos, las carencias del ser humano, sobre todo en los casos en los que, por lo que sea, se ha arrebatado, por un accidente, ha arrebatado, pues eso, una pierna, un brazo de alguien, y entiendo que es muy positivo. Esa es una ventaja clara a mi modo de ver, sí. ¿Y en cuanto a sus desventajas? Bueno, pues en la línea de lo que estamos diciendo, todo lo que sea superar la esencia del ser humano, para mí entiendo que es una desventaja, porque al final crearíamos una clase de superhombres que estarían pues en una posición superior frente a aquel que no pueda asumir ese tipo de tecnologías. Entonces, superhombres con superpoderes. Es un poco el ejemplo que he puesto antes, si un ojo biónico me permitiera ver por la noche, cuando el hombre, el ser humano no tiene esa capacidad, la tienen los animales, o cuando una pierna, una prótesis robótica me permitiera correr a la misma velocidad que un coche, o que a 100 kilómetros por hora o a 120 kilómetros por hora. Eso es una capacidad que excede de los límites humanos, excede de lo que es propio de la naturaleza humana, y esas son las desventajas, que al final gente pues con muchas posibilidades económicas o gente que quiera estar en otra esfera, en otro nivel, un poco supere los límites de lo que es el ser humano. Esas son las desventajas a mi modo de ver. Sí, efectivamente, por un lado, pues las diferencias que se podrían establecer. Por otro lado, si vas más allá, dices, bueno, vamos a ver, las diferencias que se establecerían serían básicamente por el tema económico, del acceso que cada uno pueda tener a esa tecnología. Si todos accediéramos a esa tecnología, pues te puedes plantear, pues a lo mejor los hospitales dejan de ser necesarios, el gasto en sanidad deja de ser necesario, que el gasto en sanidad y en pensiones es el mayor gasto que tiene cualquier Estado occidental. Si no tuviéramos que gastar en sanidad y en pensiones, ese dinero lo podríamos destinar a la tecnología, a implantársela para que fuera accesible a todo el mundo. Si la tecnología es accesible a todo el mundo, ya nadie se pone enfermo, ya nadie envejece de forma que necesite una pensión, porque todo el mundo va a poder estar trabajando. Si todos estamos trabajando, va a haber recursos para que todos podamos acceder a ello. El que todo el mundo sea inmortal, lo que decíamos al principio, eres inmortal porque estás dentro de un cuerpo tal y como nos vemos aquí, o eres inmortal porque estás dentro de una máquina que tiene unos requerimientos de energía. Esa máquina alguien la tiene que poner en marcha. Es muy interesante, vamos, podríamos estar más horas hablando de esto. Doña Mariola, para usted, ¿el transhumanismo debe verse desde un punto de vista más capitalista o comunista? Es decir, que la empresa cree la mejor tecnología y sea vendida solo a quien pueda comprarla, o por el contrario, debe ser compartida para todo el mundo. ¿Y qué políticas crearíais vosotros para que sea accesible para todo el mundo? A ver, un poco siguiendo la línea de lo que he dicho antes, yo creo que las técnicas que se engloban dentro de lo que se considera el transhumanismo, yo creo que deberían de ser accesibles a todo aquel que lo necesite. Y va más allá de lo que es el capitalismo y lo que es el comunismo. No hablo de política, sino simplemente al derecho que pueda tener cualquier persona, pues eso, a la integridad física y a suplir de alguna forma pues las carencias que pueda tener. Obviamente, muchas veces esta tecnología está desarrollada por grandes empresas tecnológicas y empresas con muchos recursos. Y de lo que de alguna forma digo es que, pues bueno, esa tecnología hay que ver la manera en la que los estados pues la puedan, digamos, facilitar, por lo menos, a los individuos que lo necesiten, pues con las máximas garantías. Ese es mi modo de ver. Bueno, pues depende cómo lo plantees. Lo puedes plantear como algo liberal capitalista, o lo contrario, como algo comunista. Depende cómo eso se lleve a cabo y cómo se... Es decir, si a eso se accede solamente pues la gente con más capacidad, con más recursos,
bueno, pues lo puedes presentar dentro del punto de vista capitalista, liberal. Si lo presentas como que es algo que el Estado lo impone para que todo el mundo sea igual y todos los ciudadanos piensen lo mismo y tengan el mismo pensamiento, lo puedes plantear desde un planteamiento comunista. Es decir, si todo, bueno, entrar ya en el lenguaje políticamente correcto, es decir, de todos tenemos que tener acceso a todos, la tecnología, que lo que es bueno para todos y no hay que discriminar a nadie. Y lo que decíamos antes, es decir, los recursos son limitados y salvo que desde un Estado con una idea comunista que digan quiero que todo el mundo piense igual, que todo el mundo diga que ese mantel negro es verde y que tú vas vestido de blanco y te voy a poner ese chip a todos para que eso sea así. Bueno, don Antonio, en España se ha dicho siempre que tenemos una de las mejores sanidades del mundo. ¿Está usted de acuerdo que todas estas mejoras deben estar insertadas dentro de la sanidad, cueste lo que cueste? Vamos a ver, está bien. Lo de que tenemos la mejor sanidad del mundo es algo que repiten los políticos. La mayor parte de los médicos no pensamos así. Es decir, tenemos la mejor sanidad del mundo en relación calidad-precio. Es decir, damos un servicio muy bueno a un precio muy barato. Si tú le preguntas a lo mejor a muchos de vosotros que estáis por aquí y estáis esperando una semana para que os den una cita en el médico de cabecera, pues a lo mejor no os parece la mejor sanidad del mundo. Si tú ves que en España en los últimos 10 años, cada año se van 2.000 médicos de España buscando mejores condiciones laborales, pues seguramente eso tampoco será la mejor sanidad del mundo. Pero para los políticos tiene que vender que es la mejor sanidad del mundo. Que todas estas tecnologías favorezcan, sean buenas, claro, evidentemente, todo el avance tecnológico y que permita pues curar enfermedades, prevenir enfermedades, va a ser bueno. Que no sea accesible a todo el mundo, pues es lo mismo que te decía antes. Si no son accesibles las gafas a todo el mundo, si no son accesibles los implantes dentales a todo el mundo, va a ser accesible una superpierna biónica, un superojo biónico, un superimplante cerebral para curarte el Alzheimer o impedir el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Los presupuestos generales del Estado son lo que son, el dinero es el que hay. Y ahí tenemos que decidir si gastamos dinero en sanidad o, por ejemplo, en España gastamos miles de millones de euros en televisiones públicas que son, a mi modo de ver, absolutamente innecesarias. En la Comunidad Valenciana este año hay 66 millones de euros destinados a la televisión pública valenciana que ven menos del 5% de la población valenciana. ¿Cuántos pares de gafas o cuántos implantes dentales se podrían comprar con ese dinero? Seguro que mucho más del 5% que ve la televisión valenciana, pero eso lo tienen que decidir los ciudadanos en qué quieren gastarse el dinero de los impuestos que pagan. ¡Uy, qué aburrimiento! Ya hemos empezado a hablar de política. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar verdaderamente de lo importante del transhumanismo? ¿Y para ti qué es lo importante? ¿Que te quiten las arrugas? Claro, yo quiero ser como Pinocho para que me conviertan en niña. Don Antonio, ¿cree que toda la tecnología desarrollada destinada a ampliar la esperanza de vida humana va a ser puesta a disposición del lobby de la industria estética? Hombre, es una pregunta. Aprendí ya a hacer preguntas con preguntas para encaminar o determinar la respuesta. La pregunta ya en sí lleva ya una connotación negativa. ¿Por qué la medicina estética? Bueno, la industria estética. Yo hablaría más de medicina estética y sin darle connotaciones negativas. Quiero decir que la tecnología que se desarrolla dentro del foro del transhumanismo, es decir, es una tecnología que está ahí y cada uno lo va a utilizar para lo que quiere y para lo que esté dispuesto a pagarle. Es decir, primero tú inventas un arma de fuego y luego ya cada uno le da el uso que quiere darle. Es decir, tú aquí inventas determinada técnica de ingeniería genética y luego pues tú ya la puedes utilizar o para mutar un gen que determine un determinado tipo de cáncer, lo puedes utilizar para ir contra el envejecimiento, lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Es decir, si alguien está dispuesto a gastarse el dinero que quiera para mejorar su aspecto físico, deteniendo o frenando pues aquellos genes que estén implicados en el envejecimiento,
pues no me parece algo ni ilícito ni plantearlo como algo negativo. Bueno, siempre se ha dicho que los grandes inventos de la humanidad, como por ejemplo el Internet, están siempre a disposición, primero, del gobierno o del ejército. ¿Creéis que con el transhumanismo va a pasar lo mismo? Bueno, pues un poquito dentro de la línea de la otra pregunta, es decir, es que no es malo, es decir, aunque se plantee que el ejército o grandes técnicas estén al servicio del ejército o de un gobierno, bueno, eso en sí no es ni bueno ni malo, depende de cómo se utilice. Es decir, vosotros que sois de informática, pues sabéis que los primeros ordenadores el origen lo tienen en el ejército, es decir, en el ejército británico, cuando el primer grandísimo ordenador que hicieron fue para descifrar los códigos encriptados que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y ahí se hizo el primer gran ordenador, ¿no?, que se llamaba Colossus o Coloso o algo así. Entonces, bueno, el que la técnica se inicie, en este tipo de ingeniería, de técnica, de tecnología, se inicie en el ejército, bueno, pues tampoco es algo malo, es decir, luego se va a ir extendiendo, es decir, la técnica está ahí y va a estar al servicio pues de quien la pague, de quien la pueda utilizar, y cuantas más aplicaciones se le den, pues mejor. Si a lo mejor esta tecnología sirve para que hayan menos guerras y hayan menos muertos, es decir, hay gente que plantea decir, ¿y si el poshumano es un ser superior al humano en un sentido positivo? Es decir, evitamos, tú puedes a lo mejor, si tú descubres cuál es el gen que hace que alguien sea un criminal, sea un asesino, sea un violador, sea un maltratador, y tú ese gen lo puedes eliminar, lo puedes tratar preventivamente para que no se transmita, pues a lo mejor eso es positivo. ¿Y usted, doña Hay que ver hasta Mariela, dónde puede llegar eso. No sé qué decir. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo él, efectivamente muchas veces las técnicas o la tecnología se desarrolla en el ámbito militar. Lo mismo pasó un poco con el desarrollo de Internet, que nace en Estados Unidos, creo que en el ámbito militar, y posteriormente en el ámbito universitario. Y eso a veces permite que se desarrollen porque tienen pues el presupuesto, la disposición, el tiempo de dedicarse a desarrollar esa técnica o esa tecnología. Luego, pues bueno, el uso que se le dé, pues ya es otra historia. Bueno, yo es que tengo mis reticencias con el tema del transhumanismo, la verdad. Tengo mis reticencias. Yo considero que la especie humana no se debería de superar así como así. Al final está en riesgo nuestra especie. Entonces, bueno, soy más receptiva, creo, que tú, me parece. Ahora yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo ni esté a favor o en contra, es decir, planteo cosas que pueden ser a favor, cosas que pueden ser en contra, ventajas, desventajas, bueno, y luego pues ya veremos hacia dónde va. De todas formas, esto es algo que nosotros, por mucho que pensemos, no, a esto no se puede llegar o a esto hay que llegar, lo vamos a ir viendo en los próximos años. Hay el politólogo Fukuyama, que es japonés, pero es norteamericano, de origen japonés, que ha escrito muchos libros sobre transhumanismo, sobre tecnología y tal, y decía, él personalmente, él es bioético y él está más bien en contra del transhumanismo. Y tiene una frase suya que dice, más o menos casi literalmente, dice, el transhumanismo es un pastel que nos vamos a ir comiendo a pequeños mordiscos. Es decir, que nos pongamos como nos pongamos, hombre, a lo mejor no vamos a terminar siendo todos unos cyborgs, pero que bueno, que la ciencia, la tecnología va a ir avanzando, y por mucho miedo que nos dé y mucho freno que queramos ponerle, nos lo vamos a ir comiendo mordisco a mordisco. Es decir, si tú mañana te dicen, mira, aquí tienes, te vas a transformar en un cyborg, no. Ahora, si hoy te manipulo un poquito el cerebro, hoy te pongo un implante, mañana te has tenido un accidente y te pongo un brazo, y pasado te modifico otra cosa, bueno, pues mordisco a mordisco, pues igual sí que llegamos al poshumano. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí, muy bien, muy bien. Un momento. No os podéis ir del programa sin responder la tormenta de preguntas de Cesta. Oye, te recuerdo que esas preguntas también las he hecho yo, ¿eh?
Bueno, si a quién le importa. Vamos con las preguntas. Cortitas y al pie, ¿eh? Bueno, comenzamos con la rondita. ¿Cuáles creéis que son las limitaciones que el transhumanismo busca superar? Las limitaciones que el transhumanismo, pues básicamente las limitaciones son la enfermedad, superar la senescencia, es decir, envejecer y llegar a ese estado de pseudo-perfección, inmortalidad. Es decir, básicamente eso, superar la enfermedad, superar el envejecimiento. ¿El transhumanismo busca la eliminación de la condición humana? Tal y como entendemos, como somos el ser humano hoy día, pues claro, el poshumano va a ser distinto. El poshumano va a ser distinto. Podrá tener el mismo aspecto. Si desarrollamos un cyborg con un aspecto humanoide, bueno, pues se podrá parecer más o menos. Por cierto, que ahora cómo será el aspecto. Hay una empresa británica que compra, no lo hagáis, que compra rostros humanos por 150.000 libras esterlinas para que tú le cedas tu rostro durante el resto de tu vida. Es decir, no te van a quitar la cara, sino simplemente lo que se van a quedar es con tu rostro para implantárselo a un androide para que ese androide parezca lo más humano posible. Tú a ese androide le puedes poner, por ejemplo, mis padres que ya son muy mayores, si fuera posible descargar toda la información, toda la conciencia que hay dentro del cerebro de mi padre a un chip, por ejemplo, ese chip yo lo puedo descargar dentro de la memoria, una memoria lógicamente digital, de ese androide, puede llegar un momento en que yo pueda hablar con ese androide como si fuera mi padre. Es más, tú ese chip lo podrías conectar a un ordenador, en ese ordenador te aparecería, por ejemplo, la imagen de tu padre, toda la información que hay en el cerebro de tu padre, con sus sentimientos, su sensibilidad, sus tristezas, sus alegrías y su conocimiento, y tú mañana tienes un problema, enciendes el ordenador y hablas con tu padre. Estás hablando con tu padre, la información cerebral sí que está ahí. Toda la información que había dentro de su cerebro está ahí. Y eso puede pasar, es decir, se está trabajando en ello, es decir, que hay muchas empresas que están trabajando en ello. Ahora, claro, que esa máquina, porque tenga toda la información de un cerebro, sea un humano, pues no, será un poshumano, será una máquina con mucha información. Más aún, si tú a ese androide le metes la información de alguien que ha estado en Australia, que tú, por ejemplo, tu información de tu cerebro, es que todo esto se está trabajando en ello, es que es muy, bueno, a lo mejor me estoy pasando, pero es que es muy apasionante. Es decir, tú imagínate que tú, por ejemplo, quieres irte a Australia y estás aquí y Fran no te da 3 semanas para irte a Australia. Pues en Australia hay un señor que está pasándose por allí, que conoce toda Australia, y ese señor, toda la información que tiene en su cerebro, la descarga a una memoria, a un chip, ese chip lo descarga a la nube, tú te descargas ese chip en tu cerebro y tú piensas que has estado en Australia. Es decir, y dentro de tu cerebro está la información de que tú has estado en Australia, de que tú has pisado la arena de una playa de Australia, que tú has estado agarrado a un canguro. Y si aunque tú no hayas estado, pero si tu cerebro tiene la sensación, tiene la percepción de que has estado en Australia, tú has estado en Australia. Claro, digamos que te vienen como recuerdos, por así decirlo. Sí, exactamente. Te vienen sensaciones de que dices, yo este sitio lo considero familiar, ahí. me resulta familiar Claro. este sitio. No solamente el recuerdo, sino que es Ana Luna, ¿verdad? Sí. Ana Luna viene el mes que viene y te dice, ¿qué tal te fue el viaje por Australia? Y tú le dices, pues mira, pues el día 1 estuve en la playa de San Peter y me bañé allí, que por cierto, pasó por ahí un tiburón aleteando y luego yo me metí con un formador de buceadores y estuve por allí corriendo y después me fui a un parque natural y estuve allí entre los canguros y luego apareció por ahí un koala y tú, aunque hayas estado aquí en el colegio sin moverte, la sensación que tienes y toda tu percepción es que tú has vivido eso. Okay. Es apasionante por un lado, aterrador por otro. A mí me parece una
aberración desde el punto de vista ético, moral y de la experiencia y legal y de todo, porque en realidad no hemos vivido esa experiencia. Es algo que está procesado con datos, ¿no? que te los transmiten o te los trasladan. No sé, yo es que soy muy conservadora en este sentido. Yo no soy tan... Imagínate todo esto del cambio climático, del ahorro energético y tal. En vez de un viaje a Australia con la cantidad de energía que eso consumiría, lo haces desde aquí. Entramos dentro de lo políticamente correcto, organizamos otra mesa para hablar de lo políticamente correcto e incorrecto. Pues bueno, esta sería la rondita de preguntas. La habéis pasado con éxito. Pero sin micrófono, ¿ellos cómo responden? ¿Y por qué no le damos uno de estos y hablamos nosotros con eso? Vale. Vale. Pero si están en el grupo, ¿están puestas? En el grupo están por si alguien no tenía la capacidad. Ah, vale. Bueno, antes de terminar, la gente del público puede aprovechar por si quieren hacernos alguna pregunta. ¿Cómo se pasaría la información del cerebro al microchip o a esa máquina? Bueno, en lo que se está trabajando, por ejemplo, pues la empresa, una de las más famosas, está Neuralink, la de Elon Musk. A ti te pondrían unos electrodos, es decir, igual que hay electrodos que se ponen en determinadas zonas de la corteza cerebral para tratar del cerebro, mejor dicho, para tratar, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, se pueden utilizar para la demencia, para el Alzheimer. Bueno, pues en la corteza cerebral tú pones unos electrodos que sean capaces de leer. Estamos hablando de futuro, es decir, te digo más o menos el mecanismo cómo sería. Es decir, esos electrodos leerían toda la información que hay en tu cerebro, no solamente información técnica de todo lo que tú has estudiado, sino tu información de todo lo que tú has vivido, de tus, no sé, de tus relaciones amorosas, de tu vida sentimental, de tus sentimientos, de tu sensibilidad, de si tú eres una persona alegre, si eres triste, es decir, todo lo que hay dentro de tu cerebro. A través de esos electrodos lo recogerían, eso se almacena, llámalo en una memoria USB, llámalo en un disco duro, donde tú quieras. Esa información desde esa unidad de memoria tú la puedes transferir a la nube, por ejemplo, y que sea accesible a todo el mundo, que sea accesible a una persona. La persona a la que es accesible es la que va a recibir eso. Esa información que está en la nube, igual que tú quieres que sea accesible solamente para ti, puede existir un pirata que hackee toda esa información. Tú imagínate, por ejemplo, un científico, Einstein, que su cerebro pudiera estar recogido en un microchip o en un chip y que eso pudiera ser transferido pues a todo el mundo. Perdería la gracia. Es decir, porque si todo el mundo fuera Einstein, pues ya el ser un superdotado, pues ya tiene poca gracia. El que no pueda acceder a eso sería un discapacitado, pero que técnicamente, es decir, si hay gente que ha pensado en hacer eso, y ¿por qué no podría hacerse? Sí, podría hacer. Sí, tú lo recoges a través de estos electrodos que recoges pues las ondas cerebrales, la electroestimulación, tú esto lo recoges, lo transfieres a esa memoria y tú esa memoria también a través de otros electrodos tú lo transfieres a otro cerebro
o lo conectas, pues como te decía, al USB de un ordenador y a través de ese ordenador tú ves toda la información que has almacenado. Y la técnica de CRISPR, de, como yo lo llamo, de control-C, control-V, de edición genética, ¿en qué punto se podría llegar a encontrar dentro de la variabilidad de poder llegar a efectuarse realmente? Sí, la técnica de CRISPR-Cas19, que es como el nombre completo que tiene, es una técnica de edición genética y el peligro que tiene es que hasta ahora la ingeniería genética, todas las técnicas que habían eran técnicas muy caras y accesibles a muy poca gente. La técnica CRISPR lo que tiene es que es una técnica muy barata que por, menos de 50 euros puedes acceder a esa técnica. Y el problema que tiene es que puedes hacer muchas manipulaciones genéticas y perder el control sobre eso. Es decir, por ejemplo, un ejemplo que es que esto, por ejemplo, al ser humano está prohibido hacerlo. Es decir, en embriones está prohibido aplicar la técnica del CRISPR-Cas19, que es lo que se aplicó a las dos niñas gemelas chinas, que se les hizo utilizando esta técnica a sus embriones, se les hizo una mutación para que no pudieran padecer la enfermedad del VIH. Entonces, eso que en principio lo ves y dice, hombre, pues está muy bien hacer esa alteración genética para no poder contagiarte del VIH. El problema de eso es que esas células, es decir, siguen dividiéndose, ese DNA sigue dividiéndose, sigue produciendo nuevas mutaciones que no sabemos hasta dónde va a llegar. De hecho, eso también es verdad que ha ocurrido en China, donde es imposible tener información cierta, pero no sabemos, o sea, esas dos niñas, que luego hay una tercera, luego se ha sabido que hay una tercera niña a la que también se le practicó esta técnica. No sabemos, 5 años, han pasado ya 5 años y pico desde que se hizo este experimento y no sabemos qué ha sido de esas niñas, es decir, si han desarrollado otro tipo de enfermedades, si han desarrollado otro tipo de alteraciones. Entonces, la técnica esta de CRISPR-19, de hecho, hay una moratoria por la cual, de momento, no se puede aplicar a los embriones o a embriones humanos, porque no sabemos, hasta dónde va a llegar. Es decir, una vez que tú empiezas a aplicarla, ¿dónde van a terminar esas mutaciones que tú produces? Es decir, porque las células, es decir, están continuamente dividiéndose, es decir, no para. Es decir, cada vez que hay una división celular se producen pequeñas mutaciones que habitualmente no tienen ninguna consecuencia negativa. Y cuando hay alguna consecuencia negativa hay una serie pues, de genes que se dedican a corregir esas pequeñas alteraciones, ¿no? Habréis oído seguramente pues, hablar de los telómeros, ¿no? Que es una parte del cromosoma que se dedica a corregir aquellas alteraciones que se producen durante la división celular. Si una vez que tú pierdes el control de esta división celular, ¿hasta dónde puedes llegar? Es decir, puedes estar corrigiendo una enfermedad, pero puede aparecer otra que sea peor. Entonces, efectivamente, esta técnica, la gran crítica que tiene, es una técnica muy barata, muy accesible a todo el mundo. Si todo el mundo empieza a hacer mutaciones y a hacer ediciones genéticas sobre embriones, ¿cómo van a terminar esos embriones? ¿Qué puede pasar con esos embriones cuando se desarrollen, sean personas? ¿Qué alteraciones a lo largo de la vida van a padecer? Por eso digo que que en este momento, a nivel de los embriones, para utilizar esta técnica, hay una moratoria en su utilización. Bueno, igualmente, añadiendo un poco a lo que estaba comentando, desde el punto de vista jurídico o legal, no hay marco regulatorio, o sea, eso no está autorizado. De hecho, en China, cuando, las noticias que salieron en prensa en su momento es que se había perseguido legalmente a la persona, al médico que había utilizado esta técnica. Es decir, estos son cosas muy a futuros que carecen de marco regulatorio alguno.
Y hay mucho por hacer en ese sentido, desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista del marco legal y jurídico que ampare toda esa tecnología, ¿vale? Yo creo que, bueno, buenas tardes en primer lugar y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con los alumnos de segundo de bachiller y también con los de primero, de la parte de ciencias. Al principio de su exposición, doctor, comentaba que lo más importante había sido la red de alcantarillado. Y yo esperaba un poco el feedback de los alumnos de decir, ¿y por qué está diciendo esto usted de la red de alcantarillado? ¿Cómo es posible que nosotros ahora vivamos mucho más tiempo gracias al saneamiento? Pues me imagino que tendrá que ver con el tema de las enfermedades producidas por todos los microorganismos que están ahí. Pero si fuera tan amable, pues me gustaría que explicara un poco más extensamente este punto. Muchas gracias. Muy bien, pues encantado de contestarte. Pues mira, la red hasta que existía la red de alcantarillado y la red de saneamiento, los productos de las deposiciones humanas se lanzaban por las ventanas. Es decir, hay, por ejemplo, hay obras de teatro alguna obra de teatro muy graciosa. Lope de Vega, el mejor autor del siglo de oro español, el más prolífico que hubo, que tiene escritos cientos de obras de novelas, poesías, teatro. Pues en una de ellas describe, así a modo de comedia, cuando dicen, porque cuando la gente iba a tirar los excrementos, las orinas por las ventanas de su casa, decían, agua va. Y entonces el Lope de Vega decía, cuando dice agua va, cuando va por el va, ya te has mojado. Es decir, entonces todos esos excrementos iban a la calle. Es decir, entonces las calles tenían excrementos, tenían orinas por donde paseaban las personas, paseaban los animales, es decir, estaban en contacto. Eso es una fuente de infecciones tremenda. Y luego las depuradoras de agua, es decir, pues antes el agua pues se cogía de las fuentes, de los ríos, sin ningún tipo de depuración. Todo eso daba lugar de hecho, la principal causa de muerte era las infecciones. La red de saneamiento, de alcantarillado, dio lugar, es decir, a que todo esto pues fuera recogido en las correspondientes redes y no estuvieran las calles llenas de heces, de orinas, que al único que daban lugar eran infecciones. Entonces, efectivamente, pues esto fue lo que produjo el mayor beneficio para aumentar la esperanza de vida. Entonces, cuando ahora hablamos de si será accesible a todo el mundo el ojo biónico, o el brazo biónico o el chip, y vamos a ver, hay más de 1.500 millones de personas en el mundo, de 8.000 que somos, pues 1.500 millones, ¿no?, que es el 20% o más o menos, no tienen acceso ni a una red de alcantarillado, no tienen acceso a unos servicios básicos de salud, como dice Mariola, no tienen acceso a agua potable. Entonces, claro, estamos diciendo tenemos todos derecho a tener un ojo biónico cuando hay gente que no tiene derecho que tiene derecho, pero no tiene ni agua potable ni una red de alcantarillado donde tirar sus excrementos. Bueno, ha sido un placer tenerles en este programa y que nos hayan podido nutrir de sus conocimientos y, por supuesto, que se lo hayan pasado bien. Ahora les dejamos con diferentes opiniones sobre el transhumanismo de profesores y comunidad educativa. Nos vemos pronto. Buenas tardes, estamos en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela con la hermana Trini, profesora de 5 años. Y estamos aquí para hacerle unas preguntas sobre el transhumanismo. ¿Qué opina sobre el transhumanismo? Es un tema complicado, pero bueno, está muy bien el uso de la tecnología para ayudar al ser humano en todas sus facetas. Hay muchos avances y la verdad es que parece que llega un momento en el que queremos hacer a la tecnología más importante que al ser humano y creo que eso puede ser algo negativo.
¿Y cómo crees que va a evolucionar? Me parece que va a evolucionar muy bien. Quiero decir, hay muchos avances y hay muchas formas de ayudar al ser humano. A mí lo que me preocuparía es el tema de hacer a las máquinas más importantes que al ser humano, o que toda la tecnología, pues en sus avances, que es muy positiva y muy buena, se utilicen en contra de la vida humana o de la libertad humana. Buenas tardes, estamos con Marina Martínez, profesora de Filosofía de Santo Domingo. Y estamos aquí para hacerle una pregunta sobre el transhumanismo. ¿Qué opinas sobre el transhumanismo? Bueno, pues el transhumanismo, en mi opinión, creo que es una corriente muy interesante que permite pues el progreso humano, pero a la vez tiene varios matices, ¿no? Es decir, cualquier avance en pro de la humanidad y no de la deshumanización del hombre y de la mujer, pues está genial, siempre y cuando permita como ir avanzando de la mano y que no sea en perjuicio de las mismas personas, ¿no? Creo que corremos un poco el peligro de acabar perdiendo la humanidad. ¿Y cómo crees que va a evolucionar a lo largo de la vida? Bueno, pues en la línea de lo que estaba comentando, creo que va a tener mucho que ver con desde dónde utilicemos esa corriente, ¿no?, para el día de mañana. Si la utilizamos, por ejemplo, para que todos podamos arrimar el hombro y para que, por ejemplo, las personas mayores no queden atrás, para facilitarles la vida, para que todos estemos incluidos dentro de la humanidad, me parece muy positivo, pero en el momento, por ejemplo, en que máquinas artificiales pues puedan sustituir o intenten sustituir, digamos, como cosas insustituibles como es la emoción humana, pues creo que ahí es donde estaremos empezando a decaer, ¿no? Pues muchísimas gracias. A vosotros. Muy buenas a todos. Hoy nos encontramos con don José Manuel Berná, profesor de informática del Colegio Diocesano Santo Domingo. Hola, buenas. Don José Manuel, ¿qué rol podría tener la informática y la programación en la mejora física e intelectual del ser humano? A ver, actualmente ya se utiliza tanto la tecnología como la informática, genéricamente hablando, para cualquier estudio, análisis del cuerpo humano. A nivel deportivo se estudia y se realizan estudios de todo tipo, se recaba un mogollón de información y eso lógicamente permite una mejora a cualquier nivel, a nivel físico, a nivel deportivo, a nivel de rendimiento deportivo, etcétera. ¿Y crees que la recolección de datos a gran escala, o sea, el Big Data, podría ser un factor importante en su evolución? Ya lo es. A nivel deportivo, y siguiendo con el ejemplo anterior, ya se utiliza mucho la recabación de información a gran volumen, o sea, Big Data. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, aquellos aficionados al fútbol podrán verlo, se utiliza mucha información, se recoge mucha información, incluso en tiempo real, en cualquier partido, que permite, con un análisis inteligente, mejorar las técnicas o tácticas a nivel deportivo. Entonces, en cualquier ámbito, ese análisis de grandes volúmenes de información siempre permiten una mejora. Vale, pues muchas gracias, José Manuel. Esperamos verte pronto otra vez por nuestro programa. Vale, gracias.